Bueno, Toni, en primer lugar, agradecerte de que estés aquí. Recordar a la gente que Toni Freixa ha sido ya parte de la directiva del Fútbol Club Barcelona. En el 2000 estuvo apoyando a Lluís Bassat. Empezaste ahí, fue tu primer inicio en el Barcelona. En el 2003 apoyaste a Joan Laporta, como todo el mundo sabe. Con Sandro Rosell estuviste en 2010, si no recuerdo mal. Llegasteis a la Junta con Bartomeu. Y en 2014 Bartomeu, después de la marcha de Sandro, de esta junta, Bartomeu te destituye de alguna manera y en 2015 ya no cuenta contigo. ¿O tú ya no quieres contar con él? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues lo cierto es que en el 2015 inicio mi perfil, digamos, como candidato y presento un proyecto conjuntamente con mi equipo por una visión distinta de la que tenía en aquel momento la junta directiva de la que yo había formado parte. El episodio con Bartomeu y lo que ocurrió en aquella junta pues son circunstancias del momento que tampoco... Te destituyó como secretario. Sí, me cesó, ¿no?, como secretario, así fue. Yo continué como directivo hasta el final del mandato y después entendí que tenía que presentar una idea de club distinta de la que había en aquel momento. En aquel momento seguramente no fue tomada en consideración porque además veníamos de un triplete y parecía que la bonanza deportiva y económica tenía que durar siempre, pero yo ya me di cuenta en aquel entonces que la gestión había que hacerla de otro modo. En 2015 decides presentarte, logras reunir 3.289 firmas, ni más ni menos, suficientes para volver al ataque, ¿no? Desgraciadamente en 2015 no tuviste la suerte de salir elegido, ¿no? No era mi momento, está claro. Había una bipolarización entre el presidente que había sido el de la junta directiva con el triplete, digámoslo así, y la irrupción, la reaparición del expresidente Laporta, y esto pues planteó unas elecciones que era una opción o la otra, y el resto, para mí, yo muy satisfecho del trabajo que se hizo como candidatura, que nos permitió ser candidatos, estar en la foto final, en el debate final que hubo, y optar a ganar pese a no tener opciones, al menos para poder explicarle al socio lo que nosotros entendíamos que debía hacerse en el club. Eso fue lo positivo. Luego, ya digo, no teníamos opción y por lo tanto no jugábamos la partida de la victoria. Cuando sabías que tanto Bartomeu como Laporta se presentaban aquel año en las elecciones, en 2015, ¿eras consciente de que tus opciones en ese momento eran mínimas, igual que la del resto de candidatos? Sí, pero yo siempre he visto esto más que por aquello de voy si tengo opciones, voy si tengo cosas que contarle a los socios. O sea, yo a los socios siempre estoy pensando en lo que al club le conviene y el mensaje que yo les quiero transmitir. Creo que contribuí en aquellas elecciones a dar una visión de lo que pasaba en el club, porque yo había estado dentro, y también una idea de lo que había que hacer en lo sucesivo. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque por encima de todo soy del Barça, no quiero tener razón, quiero que tenga razón el Barça y le vaya bien al Barça. Desgraciadamente, lo que yo dije en aquel año 2015, con el paso de los años y actualmente en el 2020, pues se ha demostrado que equivocado no estaba, ¿no? Sí, al final el tiempo es la que pone a cada uno en su lugar, ¿no? Toni, ¿el cargo de presidente del Barcelona está remunerado? No. Hasta aquí bien, es decir, es un cargo de libre, si te escogen, y voluntario totalmente, ¿no? ¿Por qué quieres ser? Como dicen los estatutos, honorífico y gratuito. Correcto. Es un cargo gratuito que comporta un quebradero de cabeza tremendo día a día, porque, claro, tú tendrás que compaginar tu labor del día a día con el bufete de abogados, como es lógico, ¿no? Claro. Compaginarlo de alguna manera, no te vas a poder dedicar al club al 100%, aunque seguramente lo harías igualmente, pero ¿por qué quieres tú ser presidente del Barcelona? Porque teniendo en cuenta que es un cargo no remunerado y que puede comportar más problemas que otra cosa, ¿no? ¿Por qué alguien quiere ser presidente del Barça? Mira, yo entiendo la pregunta porque es una pregunta que con el sentido común se hace, ¿no? Todo el mundo la puede hacer, pero es una pregunta hecha desde la racionalidad, cuando en el barcelonismo, los que hemos tenido el honor de formar parte de una junta directiva, como ha sido mi caso, en dos etapas distintas, fundamentalmente estás allí por pasión, por sentimiento, por orgullo de pertenencia. Cualquier culé, cualquier socio del Barça, servir al club es el mayor honor que puedes sentir, es un privilegio. Entonces, lo último que estás pensando, para el que siente esto, para el que es culé desde que tiene uso de razón, para el que ha ido al campo desde pequeño, para el que se ha desplazado con el equipo, para el que vive el barcelonismo, tener este honor, lo último que estás pensando es si te lo van a retribuir. Es como, yo lo comparo con la familia.
lo que yo estoy dispuesto a hacer por el Barça es lo mismo que estoy dispuesto a hacer por mi familia. O sea, al final no estoy pensando en que la familia me pague nada. Hago cosas por mi familia, por mis hijos, pues el Barça es exactamente lo mismo. Pero de alguna manera eres consciente de que normalmente la gente no actúa así, ¿no? Quiero decir, ¿tú eres consciente de que habrá gran parte del público, socios, aficionados, público en general, que simplemente contemplen la posibilidad de decir, bueno, estos quieren el cargo para sacarse un beneficio, porque algo tiene que haber, ¿no? Yo sé que queda bien decir esto que dices tú, que es lo que diría cualquier candidato, como es lógico, incluso cualquier político en unas elecciones del tipo que sean, ¿no? Pero realmente, ¿qué beneficio se puede obtener un presidente del Barcelona? Pero es que yo creo que, fíjate, no es que no te quiera contestar a la pregunta, que si quieres luego te la contesto directamente, pero yo creo que es tan fácil para que la gente lo entienda como que analice la trayectoria previa de cada uno. O sea, es verdad, hay gente que aparece de repente en el mundo del deporte. Y dices, es verdad que tú llevas muchos años relacionado. O sea, el que me conoce... Hablamos de hace 20 años. Sí, en clave Barça. Que está la gente viéndonos que no habría ni nacido, seguramente. Seguramente, pero es que yo vivo el barcelonismo y el fútbol. Yo soy futbolero, todavía juego a fútbol, mi pasión es el fútbol. El que me conoce desde que era un niño, sabe que el Barça es mi pasión. Entonces, en este caso concreto, podemos decir que el beneficio que puedes obtener por una posición de tanta relevancia es una cuestión que viene indirecta, ¿no? Por añadido, como una consecuencia que evidentemente tampoco te la vas a sacar de encima, porque si eres un presidente del Barcelona, evidentemente tienes mucha gente y muchas posibilidades, muchas puertas abiertas, mucha gente que conoces. Es que esto no se puede negar. Y eso no se puede negar. La tribuna del Barça, igual que la del Real Madrid, eso es así. Son tribunas de negocios. Eso es así, ¿no? pero la diferencia está que hay gente que seguramente quiere acceder a esa posición por ese motivo, y otros, entre los que me incluyo, que si llegamos a esa posición será porque previamente hemos tenido esa trayectoria indiscutible barcelonista, ¿no? Toni, permíteme, a colación de que estemos hablando de alguna manera de tu forma de pensar y de ser, creo que tenemos en el teléfono a uno de los más grandes contertulios deportivos que tenemos aquí, la suerte de contar con él en Cataluña, que además es asesor de imagen, que es Josep Pons. No sé si me oye. Te oigo perfectamente, te escucho, mejor dicho, querido Alfred, con suma atención. Magnífica entrevista. Josep, muchísimas gracias por atendernos. Como puedes ver, tenemos aquí a uno de los precandidatos del Barça, una persona que tú conoces bien, porque si hay alguien que conoce bien la historia del Fútbol Club Barcelona desde mediados de siglo hasta hoy, eres tú, una persona que además, Toni, nunca ha estado relacionado directamente con el Barcelona, pero pocos saben más que Josep Pons de la historia del Barça, ¿no? Josep, tú desde la perspectiva del asesoramiento de imagen, ¿cómo ves al precandidato Freixa? Bueno, ante todo, gracias por tus amables y generosas palabras, querido Alfred. Yo la imagen de Toni Freixa la veo como una imagen de muchas posibilidades. Toni Freixa tiene una imagen integral, porque al hablar de imagen no hablamos solamente de la estética, hablamos del conjunto de la imagen, ¿no? Y el conjunto de la imagen es de un candidato que tiene experiencia, evidentemente, ha estado en la junta directiva unos años de máximo éxito en cuanto a resultados, es un hombre moderado, es un hombre muy activo, es un hombre emprendedor activo, conoce muy bien el club, conoce muy bien el entorno, como ha dicho muy bien, él juega al fútbol y juega bien, yo lo he visto, es un hombre que entiende de fútbol. Eso que dicen algunos directivos, querido Alfred, que ellos no entienden de fútbol y no deciden, ¿cómo van a decidir quién es el director deportivo, el entrenador, el proyecto, si no entienden de fútbol? Tienen que entender de fútbol. Otra cosa es que pasen por encima de los profesionales que son especialistas, ¿no? Es un hombre que lleva hasta ahora una trayectoria muy poco crítica, que yo no comparto en absoluto, y se lo he dicho a él personalmente. Yo creo que el Fútbol Club Barcelona en estos momentos está en una gravísima situación económico-deportiva, donde el futuro peligra de forma alarmante en cuanto a créditos determinados con intereses, con una serie de contradicciones y una falta de transparencia total y absoluta, que yo entiendo y comprendo, pero que no comparto. Por otra parte, es un hombre que tiene posibilidades, evidentemente, y esto dependerá del proyecto, fundamentalmente, en cuanto a la gestión económica
quien presenta un proyecto que revierta esta, repito, dificilísima situación económica, que son no pocos los catedráticos de economía en universidades que yo colaboro, que ellos diagnostican como gravísima, hasta el punto que se habla de ni más ni menos que en un estado de suspensión de pagos, y que yo no creo y no comparto, y que, bueno, pues dependerá de esta capacidad de despertar y generar ilusión ante el socio en cuanto a la gestión y el proyecto económico, y después también, como no, que esto es lo que nos gusta a los futboleros, es el proyecto deportivo. ¿Quién estará allí al frente liderando e ilusionando a la afición con un proyecto concreto y específico definido? Porque claro, lo que no podemos hacer es seguir dando bandazos como hemos dado con 5 directores deportivos más Braida de regalo, y además demandando al club como Setién y como Valverde, que es una auténtica vergüenza para la imagen del Fútbol Club Barcelona, o 4 directores generales, que esta es otra cuestión, ¿no? Sea la capacidad de generar un proyecto de gestión económica y deportivo que ilusione, evidentemente serán fundamentales. Él es un gran comunicador, de todos, sin duda alguna, es el que comunica mejor, tiene mayor facilidad de palabra. Concretamente, yo lo he visto en un par de debates con la familia. Mi hija es experta, mi mujer tiene un ojo clínico tremendo, y sin conocerlo a él ni a los demás dijo: este del pelo largo y tal es el que comunica mejor. Es evidente. Y esto es una gran ventaja, querido Alfred. La comunicación, la capacidad de generar una empatía con el socio, pero sobre todo de ilusionar al socio. Incuestionablemente, todo pasa por ilusionar al socio con un proyecto. Josep, para acabar brevemente, ¿qué posibilidades le darías desde tu experiencia en todos estos años del club, del Barça? ¿Qué posibilidades tendría Toni Freixa hoy en día de ser presidente? Yo veo de todos los precandidatos que han dicho y demás o no han dicho, yo veo, y no lo digo por un orden determinado, tal como salta, ahí lo veo con un 33, a Víctor Font lo veo con un 33, y a Laporta, que sin duda alguna se presentará, lo veo con un 33. O sea, son diferentes, cada uno, 3 proyectos diferentes, pero que lo veo en estos momentos muy igualado. Sin duda alguna, Laporta tiene su segmento de electorado. Víctor Font hace años que trabaja y es un proyecto que también pues está ahí en los medios y se conoce. Y Toni Freixa también hace tiempo que está en el tema, que se le conoce. De verdad, no evado tu pregunta. En estos momentos yo te diría que están igualados. A medio y largo plazo no lo sé. Esto es un empate técnico. Recordar que a Josep Pons lo podéis seguir en Radio Marca todas las semanas en el programa Tribuna Marca con Joan Prats, un programa que, bueno, que concretamente también, Toni, en alguna ocasión acudes de tertuliano con Joan Prats. Sí, participo en el programa. Déjame saludar a Josep. Por supuesto, ¿lo está escuchando? Porque ha sido en su primera intervención una auténtica lección magistral de conocimiento de lo que es el Barça, de lo que hace falta, de cómo un candidato tiene que llegar al socio con el proyecto tanto deportivo como el proyecto económico, siendo consciente del momento en el que nos encontramos. Es verdad, tiene razón, que él siempre me dice que la situación es tan crítica que hay que verbalizarlo, y a mí pues siempre, bueno, por mi forma de ser, a veces el hecho de que no digas una cosa no quiere decir que no la pienses, sino la cuestión de que parece que estás hablando como te decía antes, de tu propia familia. Para mí el Barça es eso, y soy consciente de que la situación del club es complicada, pero creo que no hay que hacer leña del árbol caído. Esta junta directiva ya está saliendo y ahora lo que importa es hablar de futuro, como decía Josep, poder plantear un proyecto que a la gente le ilusione, que le haga ver que pese a la dificultad del momento hay mucho por lo que ilusionarse, y creo que estas elecciones van a ser una oportunidad para ello. Bueno, Josep, muchísimas gracias por estar aquí a nuestro lado, por intervenir en el programa, por darnos vuestro perfil profesional de la imagen de Toni Freixa. Recordemos que Josep Pons es también el director de los salones Pons de Estética y Belleza, y junto a Irene Pons és coach i assessores d'imagen personal. Josep, moltíssimes gràcies per estar al nostre costat. Muchísimas
las gracias a ti, querido Alfred, te quiero y te admiro, y a ti, Toni Freixa, adelante, a por todas, a ganar. Y no te pierdas la entrevista porque vamos a hablar de muchas cosas de las que tú ahora has comentado. Un abrazo, Josep. No me la pierdo, por supuesto. Un fuerte abrazo, muchas gracias, Alfred. A ti, faltaría más. Toni, bueno, las palabras de Josep, que es un hombre que además es un hombre muy sabio en el mundo del fútbol. Yo conozco poca gente, quizá Minguella, siempre lo dice él también. Mucho ¿no? conocimiento. Mucho. Pero los conocimientos de Josep Pons en el ámbito del fútbol y sobre todo del Barcelona son infinitos. A mí me sorprende a veces con datos que yo ni conocía, ¿no? Dicho esto, y agradeciéndole que haya participado con nosotros en esta intervención, la moción de censura, tú eras contrario a ella, y es más, dijiste que esta moción no beneficiaba en nada al club y que de alguna manera los propios iniciadores de esta moción, bueno, a lo mejor buscaban otro tipo de intereses, ¿no? Es decir, ¿en qué te basas para decir esto? ¿Realmente piensas que la moción no era necesaria? Hay que dejar muy claro que los motivos los puedo hasta llegar a compartir. O sea, si lo que motiva a plantear un voto de censura es reprochar la acción de la Junta Directiva, sobre todo en estos últimos años, puede haber motivos para ello. Lo que ocurre es que estamos planteando un voto de censura contra una Junta que ya está yéndose, porque ya ha dicho que convoca elecciones. Bueno, y tampoco puede alargar más el mandato, ¿no? Claro. Tiene que irse sí o sí. Es la primera vez en la historia que produce un voto de censura cuando una Junta que ya se está yendo, que está en su último año y que ya ha dicho la fecha de las elecciones. Y además, en una situación de pandemia, que nos ha hecho caer los ingresos 300 millones de euros. Si esta Junta, como consecuencia del voto de censura, acaba dimitiendo, el nuevo presidente y la nueva Junta Directiva van a tener que asumir todos o parte de los resultados de ese ejercicio, y ahí vendrá una discusión, porque el que llegue no querrá asumirlos y el que se va sí que querrá que el nuevo los asuma. Y como eso ya lo hemos vivido, porque eso ha sucedido cuando tomó posesión la Junta Directiva del presidente Laporta el 22 de junio de 2003, o sea, 8 días antes del 30, y por esos 8 días hubo pleitos, hubo demanda de responsabilidad, hubo demanda de avales y hubo discusiones y enfrentamientos. Pues yo creo que como club, primero entre nosotros no deberíamos caer en eso, porque el enemigo no lo tenemos dentro, el enemigo siempre está fuera. Yo creo que el barcelonismo sabe cuáles son nuestros enemigos, no somos nosotros entre nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, que un proceso de voto de censura en una situación de crisis económica, yo creo que aleja a los sponsors, aleja a cualquiera que quiera formar parte del club, que pueda contribuir a que tengamos ingresos, porque eso se genera una cierta inestabilidad, o vamos, no una cierta, una clara inestabilidad. Hablaremos. Por eso creo que el voto de censura, desde luego, quien se proponga ser presidente que esté detrás de un voto de censura, yo creo que tiene muy poco conocimiento de lo que es el club, es mi opinión. Dicho eso, que quiero dejar clara constancia de que tú no apoyabas esta moción de censura, como hacían el resto. Por supuesto que no. Yo en una tertulia hace unos días, contigo precisamente, además, di el dato erróneo de que la apoyabas, luego rectifiqué, pero bueno, sigo rectificando, y evidentemente Toni Freixa no apoyó esa moción de censura, que parece que va a llegar a buen puerto, si todo va bien, porque después de los últimos follones con la Guardia Civil incluida, ya veremos. Y por descontado, plena legitimidad de los socios que han firmado, porque el Barça es un club democrático y lo que yo he expresado es mi opinión, pero yo respeto la opinión que tengan otros que sea contraria a la mía, y al final, si 20.000 socios firmaron y han sido válidas esas firmas, ahora hay que ir a votar. Y en unas condiciones nada habituales, sin partido, sin gente en el estadio, firma a firma, porque es muy fácil convocar unas firmas un domingo de fútbol, que van allá 70, 80.000 personas a ver el partido, es muy fácil firmar, y otra cosa es que la gente se desplace expresamente. Tiene mérito, hay que reconocerle a Jordi Farré el mérito que tiene. Una gran labor. Dicho esto, ¿cómo se afronta un proyecto en el que de entrada sabemos que el club tiene unas pérdidas de 97 millones de euros? ¿Cómo coge alguien una silla de forma voluntaria, Toni, jugándose su dinero? Porque entiendo que el aval que os piden para ser presidentes, que ahora hablaremos, que hace falta para ser presidente, porque habrá gente que no lo sepa, sabiendo que ese aval puede volar y que a lo mejor podéis ser vosotros los responsables. Antes de que conteste, decir que para ser presidente del Barça hay que presentar un aval del 15% del presupuesto del Barcelona. El presupuesto del Barcelona ronda los 1.000 millones, el aval ronda los 150, el 15%. Es decir, no todo el mundo
está al alcance de presentar ese tipo de avales, con lo cual por eso siempre hay poquitos candidatos. Que no sé si tú a lo mejor dentro de tu proyecto tienes previsto cambiar este tipo de normativas, no lo sé, lo desconozco, porque a lo mejor nos perdemos grandes presidentes porque no pueden presentar avales, ¿no? Pero ¿cómo se afronta el hecho de que entrar en un año cuyo ejercicio de entrada habrán pérdidas, el año siguiente, por el planteamiento que tenemos con la COVID, los augurios no son buenos de que la previsión sea económicamente buena, y los estatutos del Barça en el artículo 66, si no recuerdo mal, dicen que 2 ejercicios fallidos económicamente obligan a la dimisión? ¿Cómo se afronta esto? Porque hay que ser un valiente para presentarse. Se afronta con conocimiento, con experiencia, con liderazgo, con valentía. Al final... Pero Toni, todo esto está muy bien, pero realmente con el liderazgo y la valentía y la experiencia no pagamos las deudas, ¿no? Es decir, tiene que haber algo más detrás de esto. Está claro que yo no... Si al final me estás preguntando si llego allí con 97 millones de euros en el bolsillo para ponerlos encima de la mesa, no. Ni tú ni ningún candidato. No los llevo. Claro. Ahora mismo no los llevo. Estoy preguntando... ¿Cómo pasa por la cabeza de alguien normal, quiero decir, de una persona de la calle como tú, he dicho el jugarse toda la vida? He dicho 4 términos, he dicho conocimiento, experiencia, liderazgo, valentía, para expresarte que sé el terreno que piso, que conozco el club, que conozco el mundo del fútbol, que sé qué decisiones hay que tomar, que me voy a atrever a tomarlas, no solo yo, mi equipo, porque, ojo, quiero dejar muy claro, mi proyecto no es presidencialista, mi proyecto es un proyecto de gestión colegiada, colectiva, de una junta directiva de gente muy capacitada y de un equipo que nos acompaña, que seremos capaces de afrontar esta situación. Ya sé que lo fácil es, oye, llegamos al Barça, facturamos 1.000 millones, ganamos 80, ganamos el triplete cada año, ¿quién quiere? Todos levantamos la mano. Ahora, ¿cuál es la situación? Otra motivada por una gestión deficiente, pero también por una situación económica derivada de una pandemia que afecta a todo el mundo. Entonces, creo que al frente del club hay que poner a gente que tenga esas connotaciones que te he dicho al principio. El conocimiento es fundamental, la experiencia es fundamental. Ahí estamos de acuerdo, Toni, pero ¿tienes en mente, dentro de tu proyecto, cuál puede ser la solución a todo eso? Sí, pero esto en cualquier empresa... Porque luego te preguntaré, posiblemente no me contestes, pero luego te preguntaré por el equipo que te acompaña. Sí. Sé que no lo has mencionado todavía y me imagino que hasta que no seas oficialmente candidato no querrás hacerlo, pero que de alguna manera, claro, está bien tener la valentía, tú eres un tío valiente, la experiencia más que tú, no hay ningún candidato que la tenga, evidentemente, ni siquiera Benedito, porque tú has estado dentro de la Junta, y las ganas, por supuesto, a ti no te faltan. Pero con esto no es suficiente, ¿no? Para solucionar un problema muy grave que tiene el Barcelona. Es suficiente tener las ideas claras para atreverte a hacer lo que corresponde hacer. Y no es ningún secreto. Pero ya tienes en mente cuál es más o menos la solución, por dónde pasaría. La Junta del Barça en estos momentos está iniciando un proceso de negociación de condiciones laborales. Si tú estás ahí hablaremos luego también de esto. Pero es que no invento nada, es una cuestión de sentido común de cualquier empresa. Si tú llegas a una empresa que está perdiendo, no 97, que es lo que se ha perdido en la temporada 19-20, porque la pandemia empezó en marzo, sino, ahora imagínate que dura... 2021, ¿por dónde irán los tiros? ¿Por dónde irán los tiros? Imagínate, son 200. Si tú estás perdiendo 200 millones de euros, obviamente lo que tienes que hacer es intentar ingresar más que lo que ingresas ahora y gastar menos de lo que gastas ahora. ¿Cómo gastas menos de lo que gastas ahora? Hombre, la principal partida es la de los salarios de los jugadores. Obviamente tienes que hacer una gestión de reducción de esos salarios, de intentar traspasar jugadores que no entren en esa propuesta. Al final, lo que está haciendo la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona en estos momentos, respecto a eso, es lo que corresponde hacer. Eso y otras cosas también, porque la responsabilidad derivada de las pérdidas de una situación de estado de alarma y por lo tanto de una situación anómala y externa no debería poderse aplicar y hay que hacer una adecuada gestión hasta con instituciones políticas para que eso no sea tenido en cuenta. O sea, es todo un conjunto, pero al final ¿usted conoce al presidente de la Liga? ¿Usted conoce al Consejo Superior de Deportes? ¿Usted conoce a los agentes de los jugadores? ¿Usted conoce? Es importante que quien se vaya a poner ahí ya sepa dónde se mueve. Ahora haremos los agentes de los jugadores si llega uno que dice, oye, yo soy muy buen empresario, pero yo esto del fútbol no he tenido ninguna experiencia. Hombre, pues lo tendrá más difícil. Toni, hablas de que tu proyecto no es un proyecto presidencialista. Te lo iba a preguntar, ya lo has dejado claro, te iba a preguntar a colación de que en 2015 sí lo avalabas como proyecto no presidencialista. Exacto. Veo que el modelo de proyecto va a ser más o menos el mismo. Mis ideas son las mismas. Dice, rápidamente, ¿cómo describirías rápidamente a Bertomeu?
Sí, es una de las carencias. Hemos vivido, y hay un ejemplo muy claro, el episodio este del Barça Gate. ¿Qué hemos sabido del Barça Gate? Que no lo sabía ni la Junta. Es una vergüenza. Que no lo sabía ni la Junta. Que se recortaron las facturas para no llegar a una determinada cifra, para que no pasara, no por la Junta, sino por una comisión de contratación. O sea, que el presidente lo que quiere es decidir él solo con quien él quiera. Y eso es presidencialismo. ¿Y a qué lleva el presidencialismo? A errores como este. Entonces, si tú haces que el órgano de gobierno, que es la Junta Directiva, que está integrada por personas muy capacitadas, participen de las decisiones estratégicas y tengan un verdadero papel en el club, evitas esos errores. ¿Podríamos afirmar que estás en las antípodas totalmente respecto a Bartomeu? En muchas cosas sí, eso ya fue lo que motivó que en el 2015 presentara una candidatura distinta a la que él presentaba, sí, sí. En el hipotético caso de que llegaras a ser presidente del Barça, Toni, ¿qué es lo primero que harías, nada más sentarte en tu silla presidencial? Lo primero que harías sentándote en tu mesa de presidente, ¿cuál sería la primera orden? ¿Qué sería la primera inquietud que tendrías? Lo primero que hay que hacer... Aparte de celebrarlo con los compañeros, evidentemente. Antes que tomar una determinación o de tomar una decisión, lo primero que hay que hacer es estudiar y conocer. O sea, llegar allí es analizar cuál es la situación económica y financiera del club. La situación real, no la que conocemos los medios. Real. Evidentemente conocer cuál es la situación deportiva de los equipos profesionales, porque esto es un club de fútbol, y en base a eso prestarle todo el apoyo al entrenador, a los jugadores, para continuar compitiendo. Me estoy imaginando una situación, porque hay un voto de censura, que probablemente se llega al club en el mes de febrero o en el mes de marzo. En esos momentos pocas decisiones deportivas hay que tomar, sino apoyar, prestar apoyo a los profesionales para que consigamos los objetivos y analizar cuál es la situación económica para tomar las mejores decisiones, que siempre irán en la línea de reflotar una situación económica complicada, ¿no? En 2015, Joan Laporta afirmaba, en declaraciones reiteradas y sucesivas en los medios, y tirando de hemeroteca es fácil encontrarlo, que no entendía por qué habían candidatos que se presentaban cuando sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar. Es decir, yo no comparto esa opinión. De hecho, hace unos minutos lo acabas de explicar, ¿no? Yo comparto que se presente todo aquel que considere que su producto es válido y que tiene un producto de futuro solvente para la entidad, ¿no? Pero en base a estas declaraciones de Laporta, que yo creo que eran desafortunadas, porque de alguna manera estaba diciendo que él y Bartomeu eran los únicos que tenían que contar y los demás solo hacían que dividir votos y perjudicarse entre vosotros mismos, en base a esas declaraciones de Laporta, ¿has pensado quizá cambiar el método de candidatura para ser presidente del Barça? ¿Cambiar algún tipo de estatuto, algún tipo de normativa, algún tipo de reglamentación dentro del club en la cual pueda presentarse libremente quien quiera sin una serie de necesidades X? ¿Has pensado a lo mejor unas primarias y decir, bueno, hagamos unas primarias y luego, en base a los que queden, vayamos a elecciones? Es que el corte de las firmas ya son unas primarias. O sea, realmente candidato eres cuando presentas las firmas. Antes no. Quizás sí, pero eso ya no depende tanto del club, sino yo creo que del tratamiento que en general se le da por el entorno. El que todavía no es candidato, digamos que todavía no tiene esa entidad para ser considerado. ¿Cuántas firmas se necesitan hoy en día para ser candidato? Yo entiendo que unas 2.500 más o menos, porque el número de socios ahora no difiere del que había en el 2015. Más ahora, o menos hablamos de unos 140, 150.000 socios sí, aproximadamente. Pero se calcula sobre los socios que tienen derecho a voto y creo que son unos 105.000 o unos 110.000 aproximadamente, por lo tanto las firmas, siempre el número de firmas, según los estatutos, es el 50% de los compromisarios. Creo que estamos en unos 4.800 compromisarios, por lo tanto estaremos en unas 2.000. Es decir, una cosa es presentar las firmas y otra cosa es presentar el aval, son cosas distintas, ¿no? Claro, las firmas es para ser candidato, el aval lo presentas cuando has ganado. Antes de ganar, solo tienes que presentar un compromiso de que lo presentarás. Toni, las encuestas, y sabemos que las encuestas son tendenciosas, depende del medio que las publica. En alguna ocasión tú mismo en los medios has reconocido que Sport y Mundo Deportivo son diarios tendenciosos, cada uno barre para un lado, a veces incluso se ponen de acuerdo hasta poner portadas iguales, pero básicamente uno apoya a la presidencia, el otro apoya otro tipo de gestión. Pero las encuestas nos dicen que en un principio el que partiría como favorito, entre comillas, sería Víctor Font. No sé en base a qué lo dicen, pero bueno, lo dicen. Es decir, ¿encuestas? ¿Encuestas? ¿O opiniones? Bueno, encuestas de opinión, en todo caso. No, ya, pero la encuesta es cuando has preguntado al censo de socios o a una parte del censo. No, entiendo que estas encuestas no son a los socios, sino es en la calle y son opiniones. Vale. Sí. No te puedo, mira, tendría que haber hecho, no tengo los datos del universo pero bueno, básicamente, sabes que el run habla de Víctor Font
I com s'afronta el hecho de decir, bueno, sé que aquest tio, part de moment, amb l'avantatge, yo creo que la ventaja la tienes tú, por experiencia, por conocimientos, y sobre todo conocimientos futbolísticos y por relaciones dentro del ámbito del fútbol. Otra cosa es que luego los socios, oye, se queden con lo que se quedan, ¿no? Con un nombre de un acompañante, como puede ser Xavi con Víctor Font, o como podía haber sido Vaquero en tu época en 2015, que no sé si me dirás quién te acompaña esta precandidatura, me imagino que no me lo querrás decir ni dar el titular, pero bueno, está en el club, es un empleado del club. Es muy fácil ir acompañado de jugadores del equipo, ¿no? O sea, es muy fácil llamar a Carlos Puyol y si Carlos Puyol se empatiza contigo, oye, pues yo te apoyo, ¿no? Bueno, eso, teóricamente no tiene por qué ser complicado, ¿no? Pero ¿cómo se afronta el hecho de poder decir, bueno, parto con desventaja? Aunque yo creo que tú partes con ventaja, ¿eh? Bueno, yo, sinceramente no tengo muy claro si parto con desventaja o con ventaja. Fíjate que antes Josep Pons ha hablado de una igualdad. Pero también te digo una cosa, a veces el ser conocido tampoco es bueno, porque siempre hay críticas, ¿no? Sí. Y siempre hay la gestión de aquello, la gestión de aquello, sí, y siempre hay detractores, ¿no? Está claro, no, a mí Víctor Font me parece un candidato muy fuerte y muy digno de ser considerado. Lleva 3 años dándose a conocer y comunicando constantemente y creo que se ha ganado por méritos propios un espacio dentro de lo que el socio del Barça puede llegar a considerar. Yo personalmente creo que a nivel de comunicación está un paso por detrás de ti todavía. Bien. Quizá le falta ese plus de experiencia, ¿no? Seguramente, pero en cualquier caso es una propuesta muy interesante y tanto la de él como la de otros que puedan acabar siendo candidatos, porque como he dicho antes, eres candidato cuando reúnes unas firmas, serán muy bienvenidas. Es maravilloso muchas veces, oye, pero es que si sois 5, oye, pues vaya lío. No, porque quien se gane el derecho a serlo es bueno para el socio, porque el socio va a tener las opciones de decidir aquella que le parezca que responde mejor a su idea de lo que debe ser el club. Y en ese sentido yo creo que Víctor pues es un candidato digno a ser considerado. Vamos a hacer una cosa, vamos ya a dejarnos ya de deambular de cosas, vamos a hablar del proyecto puro y duro de Toni Freixa, ¿vale? Tú en 2015 presentabas dentro de tu proyecto una propuesta que yo creo que es muy interesante y muy beneficiosa para el socio. Y además yo creo que es imprescindible y necesaria, como era la creación de una agencia de viajes, precisamente para que el socio no tuviera ese quebradero de cabeza de buscar billete, de encontrar billete, la especulación, el overbooking, etcétera, etcétera. Es decir, ese proyecto de la agencia de viajes, que yo creo que es algo que te ilusiona y te apasiona, ¿sigue estando presente en tu proyecto? Sí, a ver, yo me perdonarás que no entre en mucho detalle del programa, porque ya lo dije el día de mi anuncio, que lo haría en el momento en que se convocaran las elecciones. Pero sí que podemos hablar de lo que necesita el club, al final es lo que me estás preguntando. En el club está FCB Desplazaments y eso está funcionando razonablemente bien. Lo que sí que tengo muy claro es que en el Barça hay que apoyar a los que participan. Y nuestra gente que se desplaza, nuestra gente que va al estadio, nuestra gente que está en la grada, toda la gente que vive el barcelonismo de una forma activa, a esa gente hay que facilitarle lo que vayan a hacer, porque al final son los que realmente actúan como barcelonistas, el mundo de las peñas, por ejemplo, y es muy respetable. Hay gente que son socios y no van nunca al campo, liberan, también es respetable. Hay socios que incluso ni votan. Cuando convoquemos las elecciones veremos cómo participa un 50%, el otro 50% no van ni a votar. Respetable. Pero a quien hay que dirigir los esfuerzos, en mi opinión, es aquella gente que participa. Y en ese sentido, los desplazamientos es algo que el club debe tener muy encima de la mesa para que la gente pueda desplazarse y hacer barcelonismo. Sí, entiendo que de alguna manera será también una de las prioridades, ¿no? Facilitarle al socio cualquier tipo de desplazamiento, ya bien sea Zaragoza, Sevilla o sea Múnich o Kiev. Sí, la idea es que quien quiera vivir el Barça en su vida como un elemento importantísimo, que es lo que es para mí, por ejemplo, pues pueda hacerlo y que el club esté de su lado. Y de forma activa. Bueno, yo te iba a preguntar por la propuesta más ambiciosa de tu proyecto, que es una pregunta sencilla, yo creo que de responder incluso. No sé si me la vas a responder. ¿Cuál? Bajo tu punto de vista, ¿cuál es la propuesta más ambiciosa de tu proyecto? Yo la desconozco, por eso te la pregunto. No. Para ti, de lo que es tu proyecto, que tienes en la cabeza pensado, y es verdad que dices que hasta que no sea candidato no hablaré de mi proyecto, pero hombre, yo estoy convencido que tú ya sabes cuál es tu propuesta más ambiciosa, ¿no? Sí, pero creo poco en revoluciones. Creo poco en ¿No estaremos hablando de continuismo? No. Te voy a explicar. Creo poco en mensajes marketingianos. Ya se detectan enseguida. Que la gente, por ejemplo, la gente dice, no, es que en el 2003 se ganó por Beckham, ¿no? Sería...
Yo creo que el socio es mucho más inteligente que todo esto. O sea, no es una cuestión de darle un regalo, un caramelo, una cosa que no se espera. Al final el socio lo que va a valorar es un perfil de un candidato, de unas ideas, de un equipo que le acompaña, de una forma de expresar su barcelonismo, de un carácter a la hora de afrontar un cargo de tanta responsabilidad. Y no hay un reto ni una propuesta ambiciosa, ni voy a salir diciendo que vamos a ganar el triplete cada año, ni voy a salir diciendo que vamos a facturar 2.000 millones de euros. No creo que vaya de eso. Creo que va de que el socio conozca el perfil del candidato y de la gente que le acompaña y sienta que ese perfil es el mejor para llevar el Barça que al socio tanto le importa. Entonces, aspiro, no sé si te contesto, a que los socios me conozcan muy bien. Antes hemos hablado de la parte problemática del Barcelona, te he dicho que es lo primero que harías cuando te sentases en la silla si llegas a ser presidente. Tampoco me vas, me imagino, que a explicar cuál sería el movimiento fundamental para resolver la economía actualmente del Barça, ¿no? Esa mala economía, ¿no? Sí. Lo que incide en la economía son las decisiones deportivas. No hay secretos. Es un club de fútbol y lo que penaliza son decisiones deportivas equivocadas. Y lo que prima o lo que beneficia son decisiones deportivas acertadas. De lo que se trata es de gestionar el plantel, la cantera, subir talento de la cantera. Hablaremos de la cantera ahora. Al primer equipo y obviamente traer jugadores, pero si tú lo que quieres es ir a fichar a la estrella de tu competidor y te van a pedir 150 millones de euros, te estás arriesgando demasiado, porque si no te sale bien este jugador, te penaliza económicamente. Ahora iremos a esto, ¿no? No obstante, dentro de la colación del tema económico que estábamos hablando, es cierto que hace unos días pues, se está esperando una reunión entre trabajadores y la Junta Directiva del Barça, 540, 550 aproximadamente trabajadores que hay en el club, corrígeme si me equivoco, pero creo que por ahí oscilan más o menos. Sí, ¿no? Tampoco conozco la cifra con exactitud, pero va por ahí. Pero bueno, entre 500 y 550, quizá algo más de 500. La pregunta sería, ¿un club como el Barça necesita tanta gente, teniendo en cuenta que además es un 4% del presupuesto, que tampoco es que estemos despilfarrando dinero, pero aún así todo? La pregunta no viene en relación al coste, sino viene en relación a que esas 500 personas que trabajan en un club de fútbol, con secciones, y teniendo en cuenta que está Sant Joan, que está, en fin, el Nou Camp y demás, puede haber habido ahí, en política se llama nepotismo, ¿no? Que el nepotismo es aquello que me beneficio de mi cargo para meter a mis colegas y amiguetes, ¿no? Aquí dentro del chiringuito. Es decir, a mí me parecen 550 trabajadores, me parecen muchos, ¿no? Para gestionar una entidad como el Barça a nivel de trabajador, ya no hablo de directivos, ¿no? Pero quizá se ha abusado un poco también de los cargos de la directiva para colocar al amigo de la sobrina de la prima, el vecino o el hijo. Para contestar a esa pregunta hay que conocer el detalle. Bueno, tú has estado ahí dentro del club muchos años. Sí, lo que pasa es que el club ha crecido mucho en estos últimos años. Por ejemplo, ¿tú has metido a alguien a trabajar en el club por cuenta tuya? Nadie, nunca. ¿Sabes de algún directivo que haya aprovechado su cargo para meter a un trabajador y decir, oye, mira, tengo un amigo que es jardinero, que está en el paro, que nos iría bien para...? No me consta. No digo que no se haya podido producir, pero a mí personalmente no me consta. Lo que sí que digo es que antes, cuando yo salí del club en el 2015, el presupuesto estaba en torno a los 500, 550 millones de euros y ahora está en torno a los 1.000, ¿no? Entonces, bueno, también el crecimiento de la plantilla puede haber ido en consonancia a todo ese trabajo, pero ya digo que no puedo contestar concretamente a la pregunta porque hay que conocer la realidad. Se lo viene a colación porque como es actualidad candente hoy en día este tema de que los trabajadores están... Claro, la gente se hace cruces con diciendo, le van a descontar a un pobre hombre que cobra 1.200 o 1.300 o 1.500 euros un porcentaje y un señor que cobra X millones de euros. Es decir, un economista decía el otro día que para que la economía del Barça fuera más o menos bien, habría que empezar por reducir un 30% el salario de los jugadores profesionales de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona. No sé si tú estás de acuerdo con eso y, sobre todo, si los jugadores estarían de acuerdo en rebajarse un 30% su sueldo. Pero es que es lo que he dicho antes, o sea, el dinero no lo podemos, no tenemos una máquina para crear dinero. O sea, si faltan 300 millones de euros o 200 millones de euros y tenemos una masa salarial de 600 sobre un presupuesto de 800... pues o reduces de aquí o no sé de dónde vas a reducir. Laporte decía que somos el equipo de los 3 millones, ¿no? 1.000 de beneficios, 1.000 de gastos y 1.000 de pérdidas. Bueno, no sé qué números ha hecho él, ni tampoco voy a seguir. Lo que sí que digo es que la gestión que ha habido en estos últimos años nos ha llevado a una situación que es la que tenemos, con la incidencia, obviamente, de una pandemia que ha reducido los gastos. Si tú tuvieras hay que reducir los gastos. Si tu junta directiva, en el hipotético caso de que llegara a presidir esta entidad, tuviera que tomar la decisión de rebajar un 30% sí o sí, ¿lo afrontarías?
Bueno, me sentaría con los jugadores. Porque si no, ¿qué haríamos? Como ha hecho Bartomeu, comenzar a despedir a jugadores sin cobrar. Es decir, Luis Suárez gratuito al Atlético de Madrid, Vidal al Milán, al Inter. Sí, bueno, evidentemente han podido hacer lo que se ha podido hacer con el interés que había en reducir masa salarial, porque lo que primaba aquí no era ingresar dinero por la venta, sino reducir costes. Entonces, no creo que haya nadie que venga con un mensaje revolucionario que permita que el Barça pase de ingresar 791 millones de euros, que fue lo que nos dijeron el otro día, que tenemos de presupuesto de ingreso para esta temporada, y diga, no, es que conmigo, en lugar de 791, vamos a ingresar 1.200. No me lo creo. En lo deportivo, este mismo economista decía que era mucho más factible contar en la plantilla, la primera plantilla, con una cantera un 65% más o menos, con los sueldos también serían mucho más reducidos y no tendríamos que pagar fichas astronómicas por jugadores que luego no funcionan, como es el caso de Dembélé, como es el caso de Griezmann, que son grandes jugadores y ojalá funcionen, pero de momento no están funcionando y yo creo que a Dembélé incluso se le está buscando ya salida. Es decir, esa es parte de la prioridad, quizá, que la cantera ocupe, claro, como ha hecho hasta hace unos años atrás, ¿no? Pero eso lo vas a obtener con el paso del tiempo. O sea, cuando llegas, los jugadores que hay en el juvenil están en el juvenil y los que hay en el Barça B, que además ahí se ha hecho una política muy deficiente porque no hay muchos jugadores que vienen del juvenil, sino que ha habido muchos jugadores fichados y venidos de fuera que no tienen el nivel para jugar en el primer equipo. Pero a la larga lo que hay que hacer es una política de cantera, trabajando muy bien y subiendo talento al primer equipo en la medida que ese talento se pueda generar. Yo soy optimista en entender que el Barça puede generar jugadores del nivel de Xavi, de Iniesta, de Puyol, de Piqué, de Pedro. Messi ya es otro tema. Toni, ¿fue un error cerrar la Masía? Lo que se conoce la Masía tradicional, es decir, la Masía me refiero a la casita que hay al lado del Nou Camp donde se criaron Iniesta, Xavi, Valdés y compañía, Puyol, Amor, que ahí se creaba a lo mejor un ambiente entre los chavales diferente a lo mejor a lo que hay hoy en día, que está mucho más tecnológico, más moderno, más cómodo, más todo lo que quieras, pero ¿se ha roto ese espíritu quizá de la convivencia y eso provoca que no tengamos los chavales que teníamos? No. Yo estoy convencido que los técnicos del fútbol base trabajan bien el aspecto formativo, tanto académico como futbolístico. No tengo ninguna duda que el Barça tiene buenos técnicos, cuidado. Otra cosa es que el proyecto deportivo del club consista en traer jugadores en lugar de contar con los que tenemos. Que ahí está el error. Es que tenemos jugadores que se nos han ido, que estamos buscando un lateral izquierdo y tenemos a Cucurella, claro, que era un lateral izquierdo que teníamos aquí en casa, que está dando un resultado estupendo donde está jugando y nosotros lo hemos dejado marchar. Pero a Cucurella se le formó bien, ¿no? Sí, el problema no está en la formación, o sea, el problema está en la decisión. La cantera en el Barcelona últimamente ha sido un desastre. Es decir, ¿tu proyecto de cantera en el Barça es un proyecto prioritario? ¿Será un proyecto prioritario? Absolutamente, pero prioritario ya no solo por el aspecto formativo y académico, tanto futbolístico como académico, como digo, que ya funciona bien y hay que reforzar y seguramente tenemos que mejorar todo lo que se pueda, sino sobre todo porque la idea de proyecto deportivo pasa necesariamente por mirar a casa antes de ir a buscar un jugador de fuera. O sea, el que venga de fuera tiene que ser clarísimamente mejor que el que tenemos en casa. Dicho esto, ¿seremos capaces de retener a los buenos jugadores de la cantera? Sí, no hemos sido capaces en los últimos tiempos. Nos ha ido Eric García, alguien que queremos fichar, se ha ido Xavi Simons, que era un chaval con una buena proyección, Cubo lo acaba de fichar el Real Madrid, es decir, en tiempos ancestrales se fue Piqué, se fue Cesc, los hemos vuelto a fichar, hemos hecho una inversión desde infantiles y cadetes para luego volver a invertir en ellos dándole dinero a otro club. Es decir, ¿esto es fácil de evitar? Bueno, a ver, en primer lugar te diré que esos nombres que tú has dicho son los que son fáciles de decir porque son los más notorios. Bueno, son los más, digamos, mediáticos también. Pero se han ido 100 más. Correcto. Que nadie sabe ni de sí. Con todos mis respetos. Acaba de irse Monchu, que fue el máximo goleador y capitán del Barça B, entre cosas, ¿no? Jugar en el primer equipo del Barça, obviamente eso es una pirámide, o sea, ahí no llegan todos, hay gente que se tiene que ir y no pasa nada porque la gente se vaya. Otra cosa es que la gente se vaya porque desde arriba no hay oportunidades, que es lo que hay que cambiar. Arriba tiene que haber oportunidades, arriba hay que contar con los jugadores de la casa. Evidentemente no se podrá contar con todos, porque no todos pueden llegar por un tema de nivel y por un tema de que hay 25 fichas, no hay más, ¿no? Pero sí que hay que contar con la gente de la casa y los de abajo, los que vayan subiendo, tienen que saber, se les tiene que demostrar que si lo hacen bien, si dan el nivel, van a tener la oportunidad. Que creo que en algún momento, vamos, no en algún momento, en estos últimos años, pues algunos se han acabado yendo porque han visto que no tenían ni la oportunidad.
Toni, voy a saltarme muchas preguntas porque se me echa el tiempo encima y veo que no puedo avanzar más de lo que quisiera y no quiero dejar cosas en el tintero para mí importantes, sobre todo de cara al socio. Quería hablar de secciones del Barça, qué proyecto tienes para las secciones del Barça, porque el Barça es Fútbol Club Barcelona, pero es mucho más que el fútbol, ¿no? Tenemos atletismo, tenemos balonmano, tenemos fútbol femenino, que ahora está en pleno auge. Felicidades a las chicas por esos 4 golazos en Valdebebas al Real Madrid. Tenemos hockey, tenemos balonmano. Y 6 al Logroño. Correcto, este último domingo. Es decir, de alguna manera, ¿qué proyecto hay para las? ¿Tienes pensado algún proyecto para las secciones? Pero muy breve, por favor. Sí, yo creo que las secciones y el fútbol femenino es un... También porque los propios profesionales de las secciones estén tranquilos de que se piensa en ellos, ¿no? Hombre, sí, el Barça es un club polideportivo y todo lo que se ha hecho hasta ahora en las secciones, en mi opinión, está bien gestionado. También el deporte femenino. Queremos continuar con la proyección del deporte femenino, no solo en fútbol, sino también en otros deportes. Y seguir un poco esta línea, la línea de que la imagen del Barça no sea únicamente el primer equipo de fútbol, sino todo lo demás. Con lo cual es parte importante del proyecto también, puedo entender, claro, que no vamos a desarrollar por falta de tiempo y porque además tú ya me has dejado bien claro que no vas a hablar de tu proyecto hasta que seas candidato en firme. De nombres. Que espero que cuando seas candidato en firme ya puedas venir aquí también. Sí, hombre, sí. Cuando seas candidato en firme. Voy a hablar rápidamente de los fichajes del Barça, ¿no? En la última tertulia que compartimos tú y yo, precisamente estuvimos hablando de cantidades y muchos nombres que ahora no voy a mencionar porque no quiero enredarme, pero hay una cosa que está clara: los fichajes del Barça en los últimos años han sido un auténtico fracaso en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos. Quizá los últimos más notorios son los de Dembélé, los de Griezmann, por las millonadas que se han pagado por eso y por el poco resultado. Pero bueno, te la puedes jugar y perder, porque son jugadores con un currículum importante, ¿no? Pero jugadores como fueron Gerrison o fueron Enrique o jugadores de estas categorías, como Junior Firpo, por ejemplo, que no irá convocado contra el Getafe sin siquiera haber un parte médico de por medio, no sabemos por qué no va convocado, pero que fue un fichaje también que no se utiliza. Es decir, este tipo de fichajes, ¿quién es el responsable? Porque alguien tiene que responsabilizarse, porque ahí hay un dinero invertido importante por parte del club y ese dinero hay que dar explicaciones, porque estos jugadores no han llegado ni a debutar con el primer equipo. Jugadores como Enrique, por ejemplo, que mucha gente ni sabe que fue jugador de Barcelona. Lo dices bien. Mira, a mí no me gusta criticar los fichajes por regla general. Pero no es una crítica al fichaje. Yo te pido quién ha de ser el responsable de esto, porque alguien tiene que haber responsable. Justamente. Porque al final la sensación, Toni, es que tiene el socio y el señor de la calle es de que alguien se está beneficiando con estos traspasos y se está beneficiando porque, como decíamos al principio de la entrevista, el cargo de presidente es honorífico, es voluntario y no hay sueldo. Con lo cual, alguna rentabilidad tengo que sacar. Quiero decir, quizá a través de estos fichajes, pero alguien tiene que ver responsable para decir: oiga, usted ha invertido no sé cuántos millones de euros en fichajes y no han funcionado. Sí, eso que iba a decir. Ni sabemos de ellos. Que hay que enfocar... El más notorio, el de Douglas, por ejemplo. ¿Te acuerdas, no? De Douglas, que hoy en día creo que no tiene ni equipo. O sea, ¿esto quién se responsabiliza? Bueno, pues el máximo responsable, que es la Junta Directiva por encima de todo, porque al final los técnicos son los que la Junta Directiva ha escogido. Y no quiero mal pensar, simplemente hay decisiones que al final son equivocadas y otras que son acertadas. Por eso creo que lo fundamental es la política deportiva de un club, que es lo que acaba teniendo repercusión también en la cuenta de explotación. Pero tú estás de acuerdo conmigo, Toni, que para fichar un jugador del Barcelona, el jugador como mínimo tiene que tener nivel Barça. O sea, cuando hablamos de nivel Barça hablamos de un nivel superior, no hablamos de Betis, no hablamos de Sevilla, sin menospreciar al Sevilla y al Betis, por favor, no es el caso. Pero no hablamos de eso, hablamos que el Barça tiene que tener un nivel por encima, superior, por lo que representa y por lo que es y por lo que ha sido. Entonces, fichar a jugadores de estos, como yo te he mencionado, alguien tiene que ser responsable, porque esto es como fichar a un señor que, bueno, este es representante amigo mío, tú los conoces bien, y hay un brasileño que se llama Douglas, que este es ideal para el Barça. Bueno, no, perdón, esto no es ideal para el Barça, esto es una ruina para el Barça, ¿no? Sí, evidentemente. Si me preguntas quién es el responsable, pues se identifica fácil. Yo pregunto quién tendríamos que cambiar algún estatuto o algo para que se hicieran responsables de estas gestiones. Los estatutos lo que te determinan es que hay un mandato que tiene una duración determinada y después hay elecciones. O sea, el que toma decisiones inadecuadas o decisiones erróneas, por decirlo así, pues tiene una responsabilidad delante de los socios, porque los socios te van a reprobar esas decisiones y no van a darte la confianza. Quería hablar del Spy Barça, tenía un vídeo preparado para verlo, no nos va a dar tiempo. ¿Tú, si llegas a ser presidente, levantarás alfombras? Bueno, levantar alfombras es depurar responsabilidades ahí donde las haya, claro que sí, es que es mi responsabilidad. No. Tú sabes que los presidentes no lo han hecho. Bueno, cuando decían que lo harían. Otra cosa es que la gente tenga la expectativa de que allí salga algo que luego no sale. Ya. Presidentes que han estado en tu junta directiva
de la cual tú has formado parte, decían de llevar en catifas y después nada de nada, ¿no? Bueno, yo entiendo que siempre se ha intentado analizar cuál es la situación del club y si de esa situación surge una responsabilidad hay que reclamarla. Toni, quería hablar también de la parte de la relación político-social del Barcelona con lo que es Cataluña en sí, ¿no? Lo que representa el Barça para Cataluña. Sabes perfectamente que no el 100% de los socios son independentistas. Bartomeu y Joan Laporta en su momento posicionaban al Barça como un club independentista, prescindiendo de los simpatizantes y socios fuera de Cataluña que existen. Es decir, el posicionamiento de Toni Freixa al respecto, ¿cuál es? Mira, el Barça... Porque el Barça yo creo que ha de estar por encima de la política. El Barça no lo voy a redefinir yo, tiene 121 años de historia, y por lo tanto el Barça tiene que ser lo que ha sido siempre, y el presidente lo que tiene que ser es fiel a esa historia, a esa tradición y a la significación social que tiene el Barça. ¿Esto en qué se traduce? Sin que haya injerencias políticas. Y mira, te voy a poner un ejemplo para que se entienda. En el minuto 17-14, en el campo, hay gente que grita espontáneamente independencia y otros que no dicen nada. Correcto. Y ni los unos les piden a los otros que griten, ni los otros les reprochan a los primeros que griten. No, esto está claro. ¿Y eso qué quiere decir? Que en el Barça no hay ningún problema, que hay una convivencia absoluta. ¿Es un problema de directivos? Bueno, porque si la masa social del Barcelona está de acuerdo en convivir con esa disyuntiva, como vivimos la masa social de la ciudadanía catalana, es que la Barça ¿por qué, por ejemplo, una directiva del Barcelona manda comunicados a favor del independentismo, de los políticos presos, de todas estas cosas? Bueno, eso ya es otro punto de vista que podemos analizar caso por caso. Pero yo lo que digo es que el Barça es lo que es por su significación histórica y social, por sus 121 años de historia, y que en el Fútbol Club Barcelona no hay ningún problema. La gente se puede expresar libremente y el club no debe tener ningún posicionamiento político ni permitir tampoco injerencias de los políticos. Si llegaras a ser presidente del Barça, ¿no posicionarías el club, simplemente harías la gestión prescindiendo de la política? Por total y absolutamente. Perfecto, ya me has contestado, Toni, me parece correcto, ¿no? En el caso de que no seas el primer vencedor, ¿harías pactos con alguien? ¿Estás dispuesto a pactar? No, a ver, yo me presento para ganar las elecciones. Que tu intención es ganarlas y punto, ¿no? Yo te diré... ¿Pero estarías dispuesto al pacto con alguien? Si me permites la respuesta, es que yo el escenario de no ganar no lo contemplo. Bien, y porque estoy convencido de que vamos a presentar la mejor propuesta. Supongamos que por H o por B, pues porque la gente se equivoca y decide el mal. ¿Te juntarías con alguna candidatura? Bueno, para que yo pueda estar con más gente en mi candidatura, tengo que coincidir en la visión de club. Yo ya estaba en la Junta y yo ya me fui 2 veces, por cierto, porque primero también estuve en el proyecto de Joan Laporta. Yo no tengo apego a tener una silla. Eso está claro. Entonces, si coincido por eso digo que tú partes con ventaja respecto al resto de candidatos. Si coincido en mi visión con alguien que tenga la responsabilidad, en su caso, pues ya lo hablaríamos. Pero ya digo que no contemplo ese escenario porque estoy convencido de los candidatos que tienes, que tú los conoces muy bien a todos, a todos. No sé si a Fernández Alá también, pero sé que a Benedito. Es el único que personalmente no conozco. Más o menos los conoces bien. ¿Con cuál estarías en mayor o menor sintonía, aunque sea en algún ápice de verdad que no es una respuesta política. Tengo una excelente relación con todos ellos, sin excepción. Y bueno, esto más que decir yo, que no quisiera ahora dar un titular de si tengo más puntos en común con este que con el otro, porque se podría malinterpretar. Analizando mi proyecto o mis ideas y poniéndolas en comparación con otros, te darás cuenta con quién coincido más o con quién coincido menos. Aquest és Toni Freixa, ho hem intentat presentar, hem intentat parlar del seu projecte, nos lo pone muy difícil, espero que cuando sea candidato en firme, que lo va a conseguir seguro, venga aquí, pueda presentarlo, pueda explicarlo y podemos hacer más distendida esta conversación. Toni, muchas gracias, te deseo toda la suerte del mundo, creo que la mereces, sobre todo ya, aunque solo sea por el tesón y la tenacidad que imprimes en ello, por tus conocimientos por el Barça, creo que eres un tío capacitado y muy preparado para poder ser presidente del Barça. No sé si más o menos que los demás, sé que tú lo estás, y desearte toda la suerte desde aquí, desde Donem la Veu. Muchas gracias, Alfred, un placer estar aquí contigo. Nosaltres continuem, com sempre, aquí a Donem la Veu.